Desplacemos nuestra mirada a la tierra de Custodia, bañada ahora por un ciclo de eterno atardecer, un lugar cuyas gentes son castigadas o bendecidas en igualdad, un lugar donde el dolor del alma se manifiesta en los cuerpos de sus habitantes, mas antes no era severa. El milagro doloroso o milagro verdadero, una voluntad divina, piadosa y cruel por igual, manifiesta la culpa, arrepentimiento, duelo y los demás dolores del alma en forma visible y tangible en todas partes, sin voz y sin rostro. Un día, un joven atormentado pidió a la alta voluntad ser castigado, pues sentía una gran culpa clavada afilada en su alma. Sobre un tronco de madera rezó y rezó, y entonces el milagro se manifestó. De sus brazos y piernas le crecieron raíces que lo retorcieron, mas de sus labios no salieron ningún lamento, ninguna queja. Con los años, un árbol brotó después de su muerte, llamado el nudo de las 3 palabras, pues 3 son sus troncos anudados, y 3 fueron las únicas palabras que pronunció el joven antes de morir. Mi gran culpa. Este primer milagro fue presenciado por muchas de las gentes de Custodia que derramaron lágrimas ante la dedicación del joven, convirtiéndolo en santo de su devoción conocido como el Padre o el Retorcido. 4 fueron los mayores devotos del Padre. 4 presenciaron el primer milagro, rezaron ante el joven que se retorcía más y más. 4 oyeron las palabras que fueron pronunciadas por el Padre antes de su última expiración. 4 admiraron el oro líquido que brotaba. 4 fueron testigos del primer milagro. Solo 1 pudo ver el milagro mismo. Vio su forma, su sino y su origen, una trinidad divina, las altas voluntades. Cuando aún vivía en aquella prisión divina de dolor y piedad, sostenido y enraizado en un madero entre sollozos y crujidos, era sacado en procesión con el sonido de la saeta de Gibrael. Acompañando su paso y la custodia de las 5. Tal era la pasión de la joven Laudes por el Padre, amor por lo que profesa, lo sagrado en él y lo que representa, mas tanta pasión fue un pecado en sí. Por obra de las altas voluntades, una noche, su cuerpo no pudo retener tanta pasión y por los poros de su piel brotó oro líquido. El oro se fue tejiendo hasta dar forma a 4 mujeres, que no son más que la propia pasión de Laudes encarnada. Gibrael vio su cuerpo retorcido por los designios del milagro antiguo y nombrado mensaje de la saeta, ambos condenados hasta que las altas voluntades requieran de su regreso para convertirse en sus paladinas. Solo el milagro despoja. En torno al retorcido árbol que era el Padre, se cimentó una enorme catedral para su veneración, la Madre de Madres. En lo alto de la archicatedral habitaría su santidad Escribar, la máxima autoridad dentro de esta fe. Para proteger la madre, creó la Legión Ungida, una orden de caballeros que además de proteger castigarían a los blasfemos por orden de su santidad. Eran reconocidos por emplear pesadas armaduras y vendajes rojos ungidos en óleos bendecidos por su santidad bajo estas, capaces de protegerlos de los rayos. Esdras y Perpetua, hermanos expósitos, y Crisanta, protectora de su santidad en lo alto de la archicatedral, porta una espada con los vendajes rojos y una máscara de fe ciega que tapa su visión. Otras hermandades surgieron adoradoras del milagro, pues cada una interpretaba diferente, pero de manera similar su devoción al Padre, como era la Hermandad del Lamento Mudo, que en penitencia decidieron hacer voto de silencio, pues ningún sonido exhaló el Padre durante su penitencia. Cada año fluye oro líquido y ardiente de su interior, perpetuando su recuerdo, y quizás para recordarnos que el primer milagro no nos ha abandonado, o eso pensaba su santidad Escribar. Este se sentía abandonado por el milagro. A pesar de sus esfuerzos, no hay respuesta a las súplicas, y para mostrar su disgusto, hizo girar su trono para darle la espalda al milagro, iniciando así la era del trono girado. El milagro no tardó en tomar represalias por tal ofensa, convirtiendo su santidad en un árbol seco cuya figura ahora decora lo alto de la entrada de Madre de Madres, en el puente de los 3 Calvarios. Tan seco estaba
que una noche de fuertes tormentas ardió por 90 días, hasta consumirse en una enorme montaña de ceniza que cubrió la torre de ambulatorio mayor de la catedral, dejando el trono girado de su santidad en lo alto. Todos los presentes, todos los que llegaron después e intentaron subir la cumbre para sentarse en el trono, fueron tragados por la ceniza, se arrastraron como bestias hambrientas. Esa es la fe que el milagro provoca, les hace subir hacia el trono girado prometiéndoles una comunión que sucederá, pero no de la manera que esperan, y cuando sean tragados por la ceniza, nacerán de nuevo llenos de una fe que vos ni yo lograremos nunca entender. Y la catedral quedó en silencio. El viento entraba fuerte por las roturas de la catedral originadas por el gran árbol, levantando nubes de ceniza grises, ocultando toda madre de madres. La tierra empezó a temblar y entonces se oyó un horrible grito proveniente de la montaña de ceniza. Otros gritos sumaron, más y más, guturales, rugidos animales, monstruosos, y el grito de un anciano que retumbó grave, salido de la garganta de un gigante. Todos los que una vez fueron tragados por la ceniza salieron de ella en grandes sordas, las sordas del milagro, los castigados, con solo fe en sus mentes y con solo rabia en sus entrañas, dispuestos a castigar a todos los que habían escapado de tan santo destino, de la voluntad del milagro mismo. Mas este no solo castiga, a veces bendice también. Madre de madres veía con malos ojos la hermandad del lamento mudo, pues creen que tenían el deber de alcanzar el trono girado y acabar con esta era por orden del milagro, y por lo tanto una herejía. Crisanta se le encomendó la misión de acabar con los miembros de la hermandad. Nadie la vio entrar y nadie la vio salir, oculta en la oscuridad, como si esperase. Mientras, en lo alto, en una capilla, lo que queda de ella, una mujer suplica al milagro, con una figura del Padre entre sus manos, golpea su pecho, busca expiar su culpa, busca el dolor, el castigo del milagro, que torna la figura en una hoja afilada, que atraviesa su corazón culpable para posteriormente transformar su cuerpo en piedra. Aquella espada fue llamada Mea Culpa, en alusión a las últimas palabras de la joven. Dad forma, una vez más, a mi culpa. Un miembro de la Hermandad del Lamento Mudo se cree que el último es guiado por una mujer de rostro marchito condenado por el milagro al nombre de desamparados hasta el lugar donde ha nacido la Mea Culpa. La espada, cargada de culpa, busca a alguien que cargue con su peso en penitencia. Aquí es su primer encuentro, un yelmo de hierro sin voz, con el oro sin mirada de Crisanta. Esta es su primera prueba, su primer arrodillamiento. Si de verdad el milagro le ha señalado, se levantará nuevamente de entre los muertos ante el dolor de la estatua del Padre retorcido. Así ocurrió, así lo quiso el milagro. El penitente, en su penitencia de silencio, con la espada cargada de penitencia, caminará por las tierras del atardecer eterno de custodia para poner fin a la era del trono girado. Entre los restos de su antigua hermandad, oye un golpe incesante de fondo que hace temblar los cuerpos de sus antiguos hermanos, unos asesinados por la Legión Ungida y otros por el guardián del lamento mudo, el hermano mayor de la orden, bendecido por ser capaz de oír los lamentos del Padre retorcido, maldito por la locura a la que esto lo conduciría, aplastando a sus propios hermanos para tapar los lamentos del Padre. El penitente pone fin a su sufrimiento y se bautiza en la sangre de su hermano para dar comienzo a su peregrinaje. La cuna de la aflicción es lo que perseguís. Esta se encuentra en la madre de madres de las iglesias. Las criaturas ante las que tiene que batirse portan 3 de las originales 4 llagas, antiguos santos incorruptos hechos eternos en el sueño. 3 rostros cubiertos de oro caliente son los guardianes de las puertas que guardan a su santidad, castigado como si de pecadores se tratasen. El camino del penitente le llevará por la santa línea hasta Albero, un pueblo casi abandonado bañado por la arena amarillenta de mismo nombre que recibe el pueblo. Allí conocerá a los primeros afligidos por el milagro doloroso, la cofradía de los besadores de llagas,
Llagas, Tirso y unos pocos más que cuidan a los enfermos aquí abandonados, rezando porque el penitente le entregue ingredientes para sus ungüentos que alivien los dolores de los enfermos. Compungido corazón sea, penitente. Nacimiento, un joven que desconoce el pecado que ha cometido para ser castigado, con un rostro viejo que eventualmente nacerá de su pecho terminando con su vida. El viejo guardián del osario, que colecciona huesos para su eterno recuerdo y quizás volver a oír la voz de la cantaora Isidora. Y Ludovico, de la Orden del Genuino Sepulto, cuyo propósito es recoger los vestigios y dar santa sepultura de todo aquel separado y olvidado, como ordena su caritativa regla. Busca poder dar sepultura a la joven Tentudia, cuyos restos fueron esparcidos para evitar su completo enterramiento y cruzar a través del sueño. De joven, a sus 15 años, su cabello comenzó a trenzarse en la forma de finas espinas. Sus padres, alertados ante un posible castigo del milagro, la enviaron de novicia a un lejano convento para esconder dicha herejía. Varios años pasó allí intentando ocultar las heridas que le causaba su cabello, mas este manchaba su hábito blanco, y las monjas la consideraban maldita. Estas organizaron su ejecución en secreto por temor a la iglesia y enterraron las partes de su cuerpo por los alrededores. La primera de las santas llagas, la atrición, en lo profundo de la tumba de la misericordia, guardada por Ten Piedad, en lo que una vez fue un santo incorrupto, ahora atrapado en un cuerpo enraizado que descansa sobre una escultura, aún transformado, sigue dentro, oye su rugido, el latir de su corazón furioso, en constante dolor, el primero de los rostros dorados que esperan el sueño prohibido. Una de las 3 formas de dolor de su santidad escriba, cada forma un motivo, cada motivo una llaga. De camino al agujero que es en la tierra, Hondo, una antigua caballero por nombre Perpetua, mas de voz carece, aparece entre relámpagos para detener al penitente, pero rápidamente se retira de la batalla. Un apacible paisano se encuentra de paso por la zona superior de Hondo, de nombre Redento, de la Orden de los Genuflectores, que con las manos atadas a la espalda y un peso sobre su cuello, caminan descalzos, sin levantar la mirada en penitencia, hasta donde el primero de su orden terminó su peregrinación, en la iglesia de Madre de Madres. Hondo fue creada junto a una enorme campana erigida al revés, para que su tañido hiciera vibrar la propia tierra y se extendiera hasta territorios lejanos, pero ecos son lo único que se oye ahora. Aún más profundo, en Ascien del Quejido, se ocultan 3 hermanas enraizadas en sus propios cabellos, pues pedían la salvación al milagro del casamiento al que iban a ser sometidas. Los cabellos de las hermanas crecían y se entrenzaban, les daba vueltas mientras emitía un crujido espantoso, hasta que las cubrió por completo formando un huevo de cabellos, áspero y nudoso. Todos vieron crearse aquel ovillo de pelo, fruto del milagro, convirtiéndose en fruto de adoración con un altar digno de santidad, pero poco tiempo después, durante la noche, el huevo había desaparecido. Altas Gracias era su nombre, y junto a la santa 3 Angustias se encuentra la segunda llaga de la contrición, un nuevo rostro dorado aguardando en el sueño. Para llegar hasta el lugar que aguarda la tercera llaga, hay que pasar por una antigua tierra, donde ahora se marchitan los olivos. Un hombre, apresado en una figura hueca de nombre Gémino, sucumbe poco a poco al gélido frío. Antes de perecer, tiene un último deseo, sentir unas gotas de los óleos que una vez salieron de estos olivos, que acabaron abrazando los rostros de todo piadoso que llegaba a la cima, todo para dejar una última ofrenda de flores secas en la tumba de la joven Engracia, enterrada en una pequeña cueva junto a los olivos donde lloró, pues ella era una muchacha sencilla, como tú y como yo, nacida en Albero. Mientras todos recogían aceitunas, ella se quedaba sola en la montaña con su dolor. Muchos años de sequía arrasaron la tierra aquel entonces, y todos los cultivos se secaron y murieron, salvo los olivos de sus colinas, que siguieron dando su mejor cosecha. Corría el rumor de que eran regados con las lágrimas de la muchacha. Una mañana la encontraron muerta apoyada en un olivo. Al día siguiente los olivos se secaron. El convento de la Faz de Negrida, levantado en lo alto de este monte bañado por las frías brisas de viento helado, fue levantado en su nombre ante el amor que mostró por el milagro. Una joven, bella como era,
se esculpían rostros en su honor. La gente pensaba que era la viva imagen de la divinidad, sacándola incluso en procesión, pero no pudo soportar tal fervor por miedo a suplantar a una divinidad real. Quemó su rostro con aceite hirviendo para entregar su belleza piadosa a Dios y tomó los hábitos en un convento. Pasaron los años y ella dio indicios de envejecimiento, pero su quemadura seguía tan viva como el primer día. Esto fue entendido como un milagro y fue canonizada en vida por la Iglesia, pasando a ser conocida como Nuestra Señora de la Faz Denegrida. En su nombre se fundó esta orden cuyas monjas debían quemarse el rostro de la misma forma que Áurea, llevando una máscara dorada bajo la cual oculta las mismas gasas que alivian el dolor eterno de las quemaduras que la afligen. Ahora ha vuelto por voluntad del milagro para entregar la tercera llaga necesaria, mas no la última, que abrirá las puertas del puente de los 3 Calvarios. Pero un caballero de la Legión Ungida ha estado siguiendo los pasos del penitente, conoce su cometido y aguarda en el puente para detener su encomienda. Esdras dice oír la palabra de su hermana ya fallecida Perpetua, a pesar de haberse enfrentado a ella sobre Hondo. El milagro parece estar moviendo sus hilos para controlar lo que queda de la Legión Ungida. En una zona oculta, bajo Hondo, cerca de la costa, se encuentra escondido el sepulcro de Perpetua. Su cuerpo hace tiempo fue vencido, y el milagro utiliza su rostro y armadura, pero no su voz. Ahora libre de pecado y dominio, ella ve en el penitente y las culpas que carga un camino diferente al del milagro, uno oculto tras los muros de la Iglesia Madre. Para obtener la confianza de Esdras, le permite recoger la mitad de un escapulario colgado de un hilo carmesí. Así sabrá que el penitente cuenta con la confianza de su hermana, y su batalla será innecesaria. Esa luz fugaz. En el lugar donde nació la espada culpable se encuentran, lejos de la vista de su santidad, Esdras guardaba una llave de madera retorcida que abre una puerta en la biblioteca de las palabras negadas. Tras ella, algo que la misma santidad ha condenado a la eterna reclusión, un traidor encerrado en las raíces de Custodia, tras cruzar las enormes puertas decoradas con los santos corruptos grabadas y el enorme árbol en que se convirtió su santidad, llegará a Madre de Madres, pasando por el patio de los caminares sordos, con Redento a punto de alcanzar su destino en el interior de la iglesia, donde el primer genuflector concluyó su último paso. Ahora puede continuar su camino en las procesiones antiguas. La locura de las sordas del milagro han invadido completamente la iglesia madre. Nadie cuerdo queda entre sus pasillos. Solo Deo Gracias narra al penitente el nacimiento del Padre, pero no sabe que bajo las raíces de este árbol se encuentra un cuarto hermano, otro rostro dorado custodiante. Entre los libros de la biblioteca de las palabras negadas hay una puerta que le era desconocida al mismísimo Diosdado, el guardián de tan silenciosos pasillos, cuya puerta se abre con la llave que custodiaba a Esdras y ahora le pertenece al penitente. 4 fueron los mayores devotos del Padre. 4 presenciaron el primer milagro, rezaron ante el joven que se retorcía más y más. 4 fueron testigos del primer milagro. Solo uno pudo ver el milagro mismo. Vio su forma, su sino, su origen, una trinidad divina, las altas voluntades. Este cuarto rostro dorado fue traicionado, castigado, y los ojos le fueron arrebatados, dejando así de ser testigo de la verdad. 2 guardan sus ojos dorados. Isidora, la voz de los muertos, antigua cantadora castigada por el milagro, y la gran sierpe, el terror de los barcos. Este cuarto conoció la verdad cuando ocurrió el primer milagro, una semilla que duerme las conciencias de los más devotos, que controla la voluntad, cadenas invisibles provenientes de lugares prohibidos, donde moran las altas voluntades, las que dan voz al milagro según sus designios. No hay milagro que no sea su deseo, reflejo de su palabra. Para llegar hasta ellas necesita el auténtico corazón de la espada mea culpa, secuestrado antes de su nacimiento. Con él podrá ver las cadenas del alma arraigadas en Crisanta, cuya fe está grabada en su yelmo, ciega, la más recta e inquebrantable de todas, para así causarle la mayor de las heridas, la herida del alma, la mayor de todas las heridas. Para ascender hasta los altos de la archicatedral necesita las 3 máscaras que una vez pertenecieron a los altos archidiáconos, dedicados en alguna búsqueda encargada por su santidad, quizás encontrar las respuestas al silencio del milagro. La máscara decrescente entre los polvorientos libros de la biblioteca, Orestes, en Madre de Madres,
donde también se encuentran Cleofás y Socorro. Ella, la piadosa señora del constante calvario, pasó su infancia en una aldea por donde pasaban prisioneros de la iglesia, condenados por sus crímenes y pecados. Desde la ventana de su cuarto podía ver cómo caminaban en fila dispuestos al castigo y torturas físicas hasta morir. Oír sus gritos le hizo dedicar sus horas de rezo pidiendo misericordia por los castigados. Tanto rezaba por ellos, de liberarles del dolor y sufrimiento, que pidió el milagro el traspaso a ella del dolor físico que padecían. Las leyendas cuentan que a Socorro empezaron a aparecerle marcas de latigazos, cortes y golpes que recibían los condenados por los que rezaba. Tantas heridas y dolor deformaron su cuerpo y comenzó a cubrírsele de heridas y magulladuras sangrantes, sin llegar a causar la muerte. Sus gritos eran tan fuertes que la noticia de este hecho milagroso no tardó en extenderse por todos los lugares. Cleofás, un miembro del genuino sepulto, rompió sus votos un día y se marchó cuando escuchó la noticia de este milagro para dedicarle sus rezos. Cuando el penitente recupera las marcas del amparo de aquellos a los que Socorro protege, ésta puede al fin descansar en paz. Pero Cleofás no tiene por quién velar ahora. Intenta terminar con su vida. Ludovico, de la Hermandad del Genuino Sepulto, le da un nuevo propósito a su vida, permitiéndole volver a formar parte de los suyos. Atravesando la muralla de las Santas Prohibiciones, cárcel de criminales y pecadores, su ardiente guardián Quirce guarda la llave que le da acceso a la oculta zona superior del convento de la Faz Denegrida. Quirce fue injustamente quemado en la hoguera por los inquisidores. Entre gritos de dolor su carne se calcinaba, mas éstas lo traían de vuelta una y otra vez, en una tortura sin igual. Quirce, el hijo de las hogueras, supo cuál iba a ser su penitencia. Cuando las llamas acabaron, el milagro las llamó de nuevo, y su cuerpo se erigió de nuevo entre las cenizas y el carbón. Traicionando la confianza de su ilustrísima en las frías alturas para ocultar su pereza y falta de fe, encontrará la máscara espejada de Dolfos, obsesionado con la orfebrería y la pureza que solo se halla en la plata, la única capaz de lucirse desde el interior, derritiendo abalorios y cucharas de plata para ornamentar su interior. Cuando respire, entrará la pura gracia del milagro. Cuando se alimente, se nutrirá de la gracia pura del milagro, ornamentará sus ojos por dentro y fuera, y cuando mire verá al milagro mismo. Con las 3 máscaras en su poder, el elevador que le llevará a los altos de la archicatedral se pone en marcha. Con las vistas de la alta ciudad, Crisanta aguarda al penitente, portando su espada envuelta en vendas carmesí. Contra la espada cargada de culpa y el corazón verdadero, corta las cadenas invisibles que constriñen la faz ciega de Crisanta. Junto a Esdras se reúnen donde nació la culpa. Crisanta, libre de las cadenas de su fe, le entrega al penitente la 4ª llaga, la llaga de la abnegación, entregada por el 4º devoto del Padre castigado en la oscuridad, en su intento por revelarle la verdad a Crisanta y que abriera los ojos. La 4ª llaga representa el dolor del alma, el dolor más profundo y prohibido, la mayor y más verdadera herida del alma. Aquello que vio el 4º se oculta más allá de la Madre Iglesia, más allá del milagro, al otro lado del sueño, en la vía de las procesiones eternas, la Suprema Trinidad, las altas voluntades. Ahora marcado por las 4 llagas, el alma en suma aflicción, y su espada cargada de culpa, podrá llegar más allá del sueño en una última penitencia, más allá del trono girado. En mi sueño vi vuestros pasos acercarse. En mi sueño quise hablaros y presentarme. Guardián del milagro y del milagro estandarte, con gran dolor cargo el símbolo del Padre. Su santidad escribar, tras ser castigado por el milagro, fue traído de vuelta para continuar sirviendo a los propósitos del milagro, esta vez con su cuerpo dolido, teñido de rojo por las quemaduras. Intentará detener al penitente en vano, pues es el milagro quien ha dictaminado su camino. Frente a la montaña de ceniza se encuentra. Si no cargase con la culpa suficiente, la ceniza le tragaría y se convertiría en uno más, otro rostro, anónimo. Si cargando con la culpa no obtiene la 4ª llaga de Crisanta, estaría destinado a cometer un último sacrificio y quedaría a merced del milagro, sin cruzar al otro lado del sueño un nuevo Padre al que adorar, destino de oraciones y procesiones, una penitencia eterna, pero portando las llagas y la culpa, el trono girado asciende. Solo vos podréis saber cuánto ha penetrado en vuestro corazón culpable.
A este lado del sueño donde las altas voluntades controlan al milagro, han convertido a Escriban en el centinela de su sagrado hogar. Aquí donde la luz pálida está inmóvil en un infinito horizonte, Crisanta asiste en la batalla al penitente para poner fin a Escribar sobre las cofradías de almas en pena, en este reino que el milagro tejió con hilos de sueño, un dominio donde la fe se uniría en una sola adoración ininterrumpida, permanecerán eternas, más allá que el propio cielo, la Santa Trinidad, las altas voluntades, que dieron voz y rostro al milagro. No hay milagro que no sea su deseo, reflejo de su palabra. Todas esas penitencias que afligen custodia, deseadas, merecidas, pero también injustas. Habéis llegado hasta aquí para expiar vuestro pecado, para poner fin a esta obra. Destruyendo nuestra carne que una vez fue palabra, y que quede solo silencio. Y que nosotras bajemos los ojos, dejando huérfano al milagro. Y así, la última de nuestras voluntades sea la de vuestra condena eterna. En la vida y en la muerte, en el ayuno o en la sed, en el dormir o en la vigilia. Enterrado bajo suelos de ceniza, ceniza de vuestra carne, tendón y hueso. Execrado en el rostro, olvidado en el nombre, por los siglos de los siglos. No habrá penitencia alguna que exonere este pecado. El precio a pagar por la mayor de las blasfemias. Sin nadie que dé voz al milagro, todo lo que se ha creado carece ya de propósito. La espada de mea culpa, del Padre y su penitencia ha terminado, pero el milagro está a punto de dar luz a un nuevo hijo desde los cielos, donde todos alzan su mirada para ver.